Ya, vamos a comenzar la clase de hoy día, que es la elección incondicional. La segunda letra del acrónimo TULIP, ¿cierto? Que recuerden que está en inglés, así que es U es de unconditional, que en inglés es incondicional. Elección incondicional. Entonces vamos a orar, vamos a pedir la gracia del Señor. Hoy día sí que la necesitamos porque este es un tema complicado, pero a la vez muy disfrutable y hermoso para los creyentes, ¿no? No es solamente un tema de debate, pero es un tema también para uno reflexionarlo y poder ser beneficiado en su corazón por lo que Dios ha hecho desde la eternidad en nuestras vidas. ¿Bien? Entonces vamos a orar primero, vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Le voy a pedir a nuestro hermano Jaime, por favor, que haga una oración. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, agradecemos la misericordia tuya en permitirnos llegar hasta acá, Señor, a este lugar, a compartir una taza de café, pero sobre todas las cosas, Señor, en permitir que vengamos a estudiar tu palabra a través de tu siervo. Señor, agradezco, Dios mío, por dar esta oportunidad, porque, Señor mío, es una bendición para nuestra vida. Y así también, como así también, nos gozamos en ella, Dios. Pido por el siervo, Dios, que a través de tu Espíritu Santo pueda dar una buena enseñanza, conforme a tu palabra, Señor, y por ende que esa enseñanza va a ser de bendición a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que le das ahora. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, las clases anteriores, las dos clases anteriores que tuvimos, o estudios que tuvimos, reflexionamos acerca de cómo el ser humano en su estado natural está inclinado a alejarse de Dios, naturalmente, ¿cierto? Está inclinado a desviarse de Dios, a no reconocerlo, a pesar de que Dios le da evidencia en la creación, en la conciencia, lo llama a través de muchas formas. El hombre siempre se envanece, se endurece contra Dios y quiere hacer lo que quiera hacer, ¿cierto? Concluíamos la clase pasada que el hombre está espiritualmente muerto, ¿no? Como dicen las Escrituras, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como está muerto, tampoco puede creer, o sea, no puede producir ninguna obra buena en su corazón para buscar a Dios. Veíamos los pasajes que decía, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, son todos pecadores, están todos destituidos de la gloria de Dios. Eso más o menos concluíamos en el estudio de la depravación total, ¿cierto? El hombre se ha hecho enemigo de Dios y tiene ese principio de maldad en su vida, por lo cual está siempre rebelándose contra él. También vimos, no particularmente la clase pasada, pero cuando estuvimos hablando de la regeneración, si ustedes recuerdan, que la forma entonces como una persona en este estado puede ser salva es que Dios intervenga en su vida. Y hablamos del nuevo nacimiento, ustedes recuerdan, la regeneración, que es cuando Dios interviene en nuestra vida y nos da nueva vida, ¿no? Como también dicen las Escrituras, que aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces ocurre una especie de resurrección espiritual. Estábamos muertos y Dios nos resucita por su poder. Y por esa es la razón por la cual podemos creer, arrepentirnos, querer buscar a Dios, querer cualquier cosa que tenga que ver con la espiritualidad de nuestra vida, tiene que ver primero con que Dios ha hecho una obra en nosotros. No hemos sido nosotros los que primero hemos tomado la iniciativa, sino que las Escrituras muestran que es Dios quien toma la iniciativa sobre los seres humanos. Entonces, la obra de Dios precede a la fe en nosotros. Entonces, la pregunta que ahora vamos a tratar de responder es si es Dios el que interviene
para que un pecador muerto en el delito de pecado nazca de nuevo y crea, la pregunta es, ¿por qué algunos creen y por qué otros no? Ahora recuerden que todos están muertos en delitos y pecados. ¿Ya? Ahora la respuesta a esa pregunta no se encuentra en nosotros. No se encuentra en que uno es más inteligente que otro, o uno es más buena persona que el otro, o uno tiene mayor disposición que el otro, sino que la respuesta que las Escrituras dan es que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a los que habían de ser salvos. Entonces, Él ha elegido una multitud innumerable de personas de todas las épocas, de todos los colores, de todas las razas, de todas las posiciones sociales, y Él los ha llamado a ser su pueblo, y Él ya ha destinado, incluso antes de que nosotros naciéramos, de que esas personas que Él ha elegido respondan positivamente al Evangelio, porque para responder positivamente al Evangelio, Dios tiene que hacer una obra en nosotros primero, como recién acabamos de establecer. Entonces lo que vamos a ver ahora, varios argumentos de que esto no es algo que inventaron los reformadores o los presbiterianos, sino que esto es algo que surge de la enseñanza de la Biblia. Entonces vamos a ver algunos pasajes, varios pasajes, que hablan de esto. ¿Ya? Primero, la palabra elección y predestinación o elegidos es bien común en la Biblia. ¿Ya? Y vamos a verla. Entonces, hermano Margarito, usted va a buscar Mateo 22:14. Hermano Alex, Marcos 13:27. Hermano Ivette, Lucas 18:7. 7. Sí. Pablo, Juan 15:16. Hermano Jacob, Hechos 13:48. Hermano Jaime, Efesios 1:4 y 5. Hermano, me falta uno. Esta es una muestra nomás, ¿ya? No son todos los pasajes. Y le voy a pedir a Selena Romanos 11:7. Son algunos para introducir, ya para ir introduciendo estos conceptos que recién estábamos hablando. ¿Ya? Hermana, por favor. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ya, eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, el llamado no es hacia muchos, Dios llama a muchos, pero los que realmente vienen no son esos muchos, esa gran multitud que se llama, pero pocos, y esos pocos son elegidos. Siguiente texto, por favor. Marcos 13:23. 27. 27, ya. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Fíjense que ahí está hablando de cuando Jesús venga y se manifieste. El texto ahí dice que Jesús reunirá de los cuatro vientos ¿a quiénes? Los escogidos. A sus escogidos. Escogidos. Entonces va a llamar a sus escogidos. Y sabemos nosotros que la palabra escogido es alguien que sale de entre muchos, ¿cierto? Esa es la palabra escogido. Entonces él va a llamar hacia sí a sus escogidos. Bien. Siguiente texto, Lucas 18:7. ¿18:7 o 17? 18:7. Ah, 7. La parábola que contó acerca de la oración. Es Jesús de nuevo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Nuevamente ahí vemos la palabra escogidos, en la parábola de la viuda, ¿cierto?
en los labios mismos del Señor, para hablar de que Dios no se tarda en escuchar las oraciones de sus escogidos y de responderles. Hechos 13:48, un pasaje lo vimos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, ahí Pablo estaba predicando, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Y los judíos se endurecen, pero muchos no judíos creen. Y entonces Lucas hace ese registro ahí y dice que muchos gentiles, oyendo la palabra de Pablo, se regocijaron, y luego dice, y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban Todos los que estaban ordenados, destinados, dice, todos los que estaban destinados, Claro. ordenados o destinados para vida eterna. O sea, creyeron porque estaban destinados para vida eterna. Entonces la fe fue el fruto de que Dios ya los había escogido, y como vimos también que Dios había intervenido en su vida. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Ahí está, en Hechos 13:48. A ti te había dado uno, Pablo, ¿no? Es Juan 15, creo, Juan ¿no? 15, 16. Sí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Ustedes no me eligieron a mí. Claro. Generalmente uno piensa, no, yo decidí, yo elegí a Jesús, yo decidí ser cristiano. Y Jesús dice, bueno, no me eligieron ustedes a mí, yo lo elegí a ustedes. Y de hecho lo vemos en el mismo llamado de los apóstoles. No son los apóstoles los que están buscando a Jesús. Los apóstoles están pescando con redes, ¿no? Y Jesús fue el que se acerca ahí, los llama y los escoge. Y luego cuando escoge a los 12 apóstoles, Él es el que los llama y dice, tú. ¿No? No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Efesios 1, 4, 5. Vamos a ponerle harta atención a este pasaje. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ok, ahí pausa. Fíjense lo que está diciendo Pablo ahí. Muchos tratan de pasar por alto ese pasaje, pero ese pasaje bíblico muy relevante. Dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces ahí vemos cuándo se efectuó la elección. ¿Cuándo se efectuó la elección? antes de la fundación. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios ya había elegido a los suyos. Antes de que tú nacieras, hicieras bien o mal, Dios ya te había elegido, si has creído en Cristo. Entonces tu fe en Cristo, tu arrepentimiento, tus deseos por Dios, todo eso es un fruto de que Dios te ha escogido, y como Él te ha escogido, te ha obrado en ti. Ustedes recuerdan la cadena de oro de Romanos 8. A los que antes conoció, también predestinó. O sea, los conoció, los amó, los predestinó, y después dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó después justificó, y a los que justificó, santificó, y a los que santificó, glorificó. Pero todo nace allá, en la elección de Dios, en la predestinación antes de la fundación del mundo. Y entonces dice que fuimos escogidos en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ya, siga. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ese es el propósito, ser santo y sin mancha delante de Él. Nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él, ¿ya? Sí, sigue. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Claro, usted está leyendo de la América, ¿cierto? Sí. En la Reina Valera dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Que básicamente está diciendo lo mismo, ¿cierto? Que es... Ahora, Dios no nos eligió como alguien escoge piezas de ajedrez, o que escojo esta taza en lugar de la otra. Dios nos escogió, dice, en amor. Amén. En amor. Nos escogió porque nos amó. Y nos amó para adoptarnos, nos escogió para adoptarnos como sus hijos
por medio de Jesucristo. Entonces nosotros no podríamos ignorar estos pasajes, esto está en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces, la conclusión de estos pasajes es que nosotros no encontramos a Dios, es Dios quien nos encuentra a nosotros y es Dios quien nos salva. Y esto, voy al tiro, y esto significa que toda la gloria es de Dios en nuestra vida. Nosotros, si Dios nos hubiera dejado a nosotros la decisión de salvarnos o no, todos nos perderíamos, todos elegiríamos mal por nuestra naturaleza. Pero es Dios quien se asegura de que seamos adoptados, de que conozcamos a Jesucristo, y Él interviene en nuestra vida, e interviene porque nos escogió antes de la fundación del mundo, en amor y en unión con Cristo. Entonces eso es hermoso, Dios te eligió para ser unido a Jesús, ¿cierto? Y esto nos debe llevar a la humildad, a no creernos mejores que otros, porque la única diferencia es que Dios nos eligió y Dios nos amó y Dios nos separó y Dios actuó en nosotros. Entonces no hay nada de que gloriarnos, porque lo que hemos recibido son regalos, no méritos que nosotros hemos producido, pero regalos. Entonces eso nos lleva también a ser agradecidos con Dios y poder tener una vida de humildad, ¿cierto? Hermano Jaime, usted quería comentar algo. Bueno, por los versículos que hemos leído, yo no recuerdo de todo corazón que es así, como lo expresa. Pero a veces cuando se enfrenta con otras personas con el pensamiento feminiano, dicen ellos, pero según la interpretación original dice esto, otra cosa. Me va a pasar, pero estoy preguntando entonces, ¿a qué se debe que siempre el otro pensamiento lo rebusca? ¿Por qué no? O por darle una explicación de otra forma distinta. Bueno, sí, todos los versículos que te han citado, leemos el libro, los creo totalmente de corazón. Pero siempre está esa postura en contra, el pero, lo tira ahí, aquí no sale el pero. Vamos a ir justamente a ese punto, a preguntarnos cómo se podría interpretar de otra forma. Y eso te doy el tiro de la palabra. Y esos son lo que los arminianos buscan hacer. Vamos a ver la interpretación arminiana, de hecho. Ahora más adelante. Y la vamos a refutar. Pero, digamos, la escritura es bastante clara, si se han dado cuenta, de que Dios elige en amor, elige antes de la fundación del mundo. Nosotros no podemos recortar esos versículos de la Biblia y sacarlos, ignorarlos. Están ahí. Entonces no podemos ignorarlo. Ahora, es una doctrina complicada, y por eso vamos piano piano, ¿no? Como dicen los italianos, lento lento. Pero la idea es ir explicando de manera detallada las escrituras. Ahora sí, hermano Japón. No, yo creo en el tema de la elección incondicional. Pero aclarar, bueno, ya discutí a ver el tema de algunos versículos utilizados por el tema también, como ejemplo 1 Pedro 1:2. Sí. Que fuimos elegidos según la presidencia de Dios. Correcto. Entonces ahí viene. Viene, justamente. Lo vamos a tratar, no vamos a ignorar esa interpretación de los arminianos, y lo vamos a explicar esos pasajes también. Específicamente eso. Sí, hermano. Sí, yo creo que la postura contraria en este caso, de la cual yo formé parte por muchos años, tiene mucho que ver con el corazón, ya que con nuestro corazón que siempre quiere tener alguna acción dentro de eso. No puede ser que Dios me haya elegido así como así, sino que Dios vio algo bueno en mí. Dios vio que yo tenía algunas cualidades, entonces el orgullo está ahí. Entonces, y eso de alguna manera me hace mirar al otro como en menos, porque el otro no ha sido elegido porque mira la vida que lleva. En el fondo, mirarlo en menos.
Entonces yo creo que sí tiene su raíz en el corazón y nos cuesta asimilar o simplemente rendirnos a lo que dice la Escritura y yo quiero tener parte en eso. Yo tengo que tener una participación. De hecho, hace un tiempo atrás estuve hablando con un familiar que ya lleva varios años, o sea, ya un anciano. Y le estaba explicando esto de que somos salvos por la obra de Cristo, no tanto por lo que nosotros hayamos hecho. ¿Y en qué quedaron todos mis años? Me dijo. ¿En qué quedan todos los años que yo he servido? Algo tiene que haber. O sea, si yo todos los años he hecho esto, otro. Entonces ahí uno puede darse cuenta de que el orgullo humano quiere tener un valor, quiere tener algo que aportar en el fondo a la salvación. Una participación. Claro, el gran problema con eso es que el hombre tendría base de jactancia no solo delante de otros hombres, sino delante de Dios. Como decirle, bueno, Dios, tú hiciste todo, pero si yo no hubiera puesto de mi parte, toda tu obra sería en vano. Pero como yo sí lo hice, entonces nos llevamos un pedacito de torta, aunque sea un pedacito, pero sin ese pedacito, todo lo demás es vano. Claro. Todo lo demás es ineficaz, ¿no? Entonces, pero Pablo dice en Efesios 2, porque por gracia sois salvos, por gracia, y eso es lo que es la gracia es un regalo inmerecido. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si hiciéramos algo para merecerlo, podríamos gloriarnos. Podríamos decir, oh, yo soy mejor. Oh, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero Dios dice, no, toda la gloria es del Señor. La salvación es del Señor, la gloria es del Señor. Entonces, claro, obviamente esto es un knockout al humanismo, es un knockout al orgullo humano. O sea, decir que un ser humano es insuficiente, ineficiente, que está muerto, que no puede, que no quiere, es como darle duro al ser humano y eso le pega a nuestro orgullo. Y a veces no queremos abandonar la esperanza de tener algo, ¿no? Pero bueno, las Escrituras es lo que nuestra regla que nosotros debemos siempre escudriñar. Vamos a seguir avanzando con el asunto de la iglesia. Iglesia es eclesia, muy bien hermano, y es una palabrita que significa en el original llamados o llamados afuera. Y también si ustedes se fijan, tiene la idea de la elección detrás, porque es alguien que ha sido llamado a salir de algo, ¿no? Las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas frecuentemente a los escogidos. El mismo Pedro, que leíamos ahí, también hablaba a los escogidos, a los elegidos, a los expatriados. Entonces, los escogidos y la iglesia son esencialmente el mismo grupo de personas, al menos así están dirigidas las cartas del Nuevo Testamento. ¿Ya? Vamos a buscar otro pasaje, 2 de Tesalonicenses 2:13. ¿No he leído? Hermano Jorge, por favor, usted puede leer ese pasaje. 2:13. Sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, nuevamente, debemos dar gracias a Dios por vosotros de que Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Para salvación. Los ha escogido desde el principio para salvación mediante, ahí habla tanto de la obra de Cristo como de la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Nuevamente, siempre vuelvan a la cadena de oro de Romanos 8. Fuimos amados, fuimos escogidos, predestinados, fuimos llamados. Fuimos llamados porque fuimos predestinados. Y si fuimos llamados, también somos justificados, santificados y finalmente glorificados. Vamos a ir ahora a un pasaje que es clave en esto de la elección, que es Juan capítulo 10. ¿Me alcanza el café? Ay, aquí hay café. Juan 10. Este es un pasaje que también vamos a estar revisando la próxima clase, o sea, la clase de la expiación. Pero específicamente aquí vamos a ver lo siguiente. Este es el discurso, bueno, principalmente los primeros versos del discurso del buen pastor, ¿ya? Muy conocido en las Escrituras, donde Jesús se identifica como el buen pastor y él dice, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Las ovejas, ¿cierto? Luego, por ejemplo, el versículo 14, nuevamente Jesús lo repite, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Fíjense ese lenguaje que usa, mis ovejas, son mías, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida, nuevamente pongo mi vida por las ovejas, versículo 15, y luego dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose al redil judío. Y dice, aquellas también debo traer. Fíjense el lenguaje, debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y luego nosotros vemos ese redil agrandarse en Hechos, ¿cierto? Mismo Hechos 13, los gentiles creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna, ordenados para vida eterna. Son estas otras ovejitas que el Señor también llamaba y las traía a su redil. Ok, entonces Jesús está diciendo acá que Él pone su vida, que Él pone su vida por sus ovejas, que Él conoce sus ovejas y las habla así, son mis ovejas, yo las tengo que llamar, yo las tengo que traer. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Ya. Entonces, luego de este episodio, los fariseos confrontan a Jesús. Fíjense ustedes sus ojos un poquito más adelante, en el versículo, desde el versículo 23, 22, ¿no? Jesús andaba por ahí por el templo, por el pórtico de Salomón. Versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió. Y aquí viene el punto de todo esto de las ovejas y del buen pastor, y esto está conectado con la elección. Fíjense lo que les dice a los fariseos, a los judíos. Les dice, os lo he dicho y no creéis. Ya está ahí, todos entendemos eso, ¿cierto? Los judíos rechazaban a Jesús, que Él no era el Mesías. Y luego dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí refiriéndose a sus milagros. Versículo 26, y aquí está la clave. Pero vosotros no creéis, o sea, a pesar de todas las obras que yo he hecho, a pesar de todos los milagros, de los paralíticos, los ciegos, de mis palabras, ustedes no creen, le dice a los judíos. Ahora, y aquí da la razón por la cual no creen. Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, fíjense, aquí la razón de causalidad es muy importante. Ellos no son de sus ovejas porque no creen, sino que no creen porque no son de sus ovejas. Eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, ustedes me rechazan, son incrédulos, quieren matarme porque ustedes no son míos.
Y de hecho, un poquito más atrás en Juan 8, le dice, ustedes pertenecen a su padre y su padre es el diablo. Ustedes me quieren matar a mí, porque ustedes quieren hacer lo mismo que hace su padre, matar y mentir. Entonces aquí le está diciendo algo muy, muy profundo. Ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Él acaba de decir que da su vida por sus ovejas, que conoce a sus ovejas, que llama y trae a sus ovejas. Y le dice a estos judíos, ustedes no son de mis ovejas. Y esa es la razón por la cual ustedes no creen. Entonces, ¿quiénes son las ovejas en el fondo? Los escogidos. Claro, y ahora todos vamos a hacer va. Salió bien el chiste. Las ovejas son justamente los escogidos, por quienes él muere, él trae, él llama, y finalmente ahí dice que los que no creen y lo rechazan. Ahora, nosotros no podríamos decir algo así a las personas, porque nosotros no sabemos. O sea, no hay como una marca, por ejemplo, alguien tiene una marca especial por el cual uno diga, bueno, este es escogido y no. Sabemos que son escogidos los que han puesto su fe realmente en Cristo, porque esa es una evidencia. Pero si alguien no cree en Cristo y le rechaza, nosotros no sabemos si más adelante el Señor lo va a llamar y por lo tanto era un elegido, ¿no? Pero Jesús sí puede decir eso porque es el mismo el que los ha elegido. Entonces Él les da justamente la razón por la cual ellos no creen, y la razón es que no son de sus ovejas. Jesús no dice no son mis ovejas porque no creen, sino no creen porque no son mis ovejas. Entonces, ser oveja viene antes de creer. Entonces, ser oveja es ser elegido, y la elección viene antes de la fe. La fe es un fruto de la elección. Ya. ¿Qué opinan? ¿Es una sentencia la que le da Jesús ahí? Sí, sí. Y de hecho, Ahora, dame un segundo, déjame hacer una pregunta. Bueno, sí, tú puedes también hacer el comentario. Pero, ¿qué les enseña esto a sus vidas, de respecto de ustedes? Gloria a Dios. Porque ustedes creen, ¿no? Ustedes han escuchado su voz y le han seguido. lo decidor para mí es que si el Señor no hubiese tenido misericordia o no me hubiese escogido, yo hubiese estado en la misma posición de ellos y tendría un corazón duro y estaría destinado a perdición. Y no es porque yo haya hecho algo distinto, sino porque por su misericordia es que soy oveja. Entonces, encuentro que es tremendo, porque hasta da escalofrío pensar de no ser elegido, de no haber sido escogido por el Señor, porque estaría con el corazón endurecido y a pesar de las evidencias no creería, como muchos a quienes nosotros les hablamos. Claro. Y las evidencias están ahí, están en la creación, están en los sabores que probamos cada día, en que despertamos con vida. Dios nos grita desde el cielo y de muchas maneras nos habla para que nos acerquemos a Él, y el hombre se revela. Y el hombre y la mujer que han escuchado la voz de su pastor y le han seguido, ha sido porque simplemente la única razón es porque Dios nos amó y Dios hizo una obra en nosotros. Y eso nos lleva, como decía la hermana, a decir, gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿No? Hermano. De mi parte, de que llegué a comprender esto, que fue hace muchos años atrás, siempre fui un agradecido de Dios. Hasta ahora, siempre lo seré. Pero también como humano, y como siempre estuve dentro de una iglesia armeniana, nunca entré o nunca puse en el Dios una silla para juzgarlo. ¿Por qué tú no salvaste a otro? Sino al contrario, doy gracias a Dios porque Él me salvó. Ahora, si Él nos salvó a otra persona, yo lo digo, no lo sé, pero lo único que le digo, tú eres justo y tú sabes lo que hace. ¿Entiendes? Humanamente, claro, yo puedo sentar a Dios, ¿por qué no lo hace? Porque viste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, al contrario, tú sabes lo que hace. Y dar la gracia a Dios porque me escogió. Como una vez dije, si yo me veo a mí mismo, yo creo que soy el pecador más grande del mundo. Pero si a Dios le antojó, o quiso que esa fuese así, es solamente tener palabras de gratitud por Él.
porque por la salvación que me ha dado. Claro. Pero nunca entró a juzgar a Dios. No, de hecho vamos a ver justamente ese argumento de poner a Dios en el banquillo y decirle y comenzar a preguntarle, oye, ¿por qué? Porque a uno y a otro. Claro, ¿por qué tú haces eso? ¿No? Yo miro ahí el otro pasaje y siempre cuando reflexiono en la profunda lo que Dios hizo conmigo, voy al pasaje que dice, porque a lo vil del mundo escogió Dios. Uh-huh. Y ahí veo mi vileza y digo, Señor, gracias por haber sido parte de lo vil. Y por eso la doctrina se llama elección incondicional. Porque no hay nada en nosotros por lo cual Dios nos haya escogido. La razón se encuentra en su voluntad y en que Él lo quiso así, en su amor. No en nosotros, en Él. Pues se llama incondicional. En su como dice justamente Efesios que se leía, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y luego... ¿cómo dice? Me bloqueé. A ver. Claro, adoptados hijos suyos por medio... Según, ahí está. Según... Y ahí está la razón. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí, esa es la razón por la cual te escogió. Por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él quiso y porque le iba a traer mucha gloria y Él quiso revelar esa gloria en tu vida. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y eso es finalmente lo que es la gracia del Señor. Vamos a avanzar un poco más. No creo que alcancemos a verlo todo, pero vamos a avanzar un poco más. Esto viene, hermanos, esto no es nuevo del Nuevo Testamento. Esto viene del Antiguo Testamento también. Y a veces, como decimos las personas, hay personas que se ponen a juzgar a Dios y decir, bueno, ¿por qué tú eliges? ¿Por qué no lo eliges a todos? ¿Dios podría elegirlo a todos? Podría. ¿Dios lo hace? No. Las escrituras dicen que no lo elige a todos. Y ponen a Dios en el banquillo, incluso lo acusan de injusto. Tú eres injusto. Pero nosotros, te quiero la palabra para poder cerrar este punto. Pero nosotros vemos en las escrituras del Antiguo Testamento que Dios, por ejemplo, elige a Israel. Nadie cuestiona que Dios haya elegido a Israel de entre todas las naciones que había. Habían eteos, cananeos, amorreos, fereceos, eteos. Todos los que estaban, eligió a Abraham de Mesopotamia. Y luego elige a Israel. Y de hecho eso es muy claro también en el Antiguo Testamento. Fíjense ustedes, veamos un momento a Deuteronomio 7. Versículo 6 y versículo 7 y 8. Le voy a pedir... Capítulo 10. Parábola del redil. Parábola del redil. Hermana Ivette, por favor, usted lea ese pasaje de Deuteronomio 7, del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa
y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Justamente el éxodo, ¿no? El Señor saca al pueblo de Israel con grandes plagas, prodigios. Y aquí le está diciendo y le está recordando, dice, tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo escogido, consagrado para Dios. Dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Fíjense las palabras que utiliza, escogido, especial, consagrado, o sea, separado. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios es injusto porque escoge a Israel, no escoge a los cananeos. Y les dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos. O sea, no porque ustedes eran la gran cosa, ¿no? Te veas, el gran cristiano que eres, ¿no? Os ha querido Jehová, Dios ha escogido. Y les recuerda, de hecho, que ustedes eran el más insignificante. Ustedes eran esclavos. Ustedes eran viles y menospreciados, como decía el hermano. Ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos. Entonces no fue por ti, en el fondo, eso le está diciendo. No se encontraba la reacción de mi elección en ti, no se encuentra en ti. Eso le está diciendo Israel. Sino, porque Él los eligió, los amó, los santificó. Sino, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de Egipto. ¿Se dan cuenta que la elección no es algo que parte del Nuevo Testamento? Es algo que viene, está enraizado en el Antiguo Testamento. Mismo Jeremías 1, cuando dice, desde el vientre de la madre, ¿no? Que lo había llamado. Y así. Podríamos seguir citando pasajes del Antiguo Testamento. Pero nadie entonces protesta cuando Dios distingue a Israel del resto del mundo, pero sí protestan cuando el Nuevo Testamento dice, habla de la predestinación. Pues eso no es nuevo, el Nuevo Testamento. Eso viene de antes. Entonces, esta es una doctrina clara en las Escrituras. Hermano, usted quería hacer un comentario. A ver, siempre me llamó la atención cuando el Señor te llama, dice, las ovejas escuchan tu voz. Yo creo que todos hemos escuchado la voz del Señor de una u otra manera. ¿Ya? Veía yo no un experimento, sino que mostraban un pastor que estaba llevando a las ovejas de él a beber y se juntaba con otras ovejas y se reunían todas, se juntaban todas. Pero el pastor de repente llamaba a su oveja y venían todas sus ovejas y lo seguían a él. Y claro, habiendo tantas ovejas, las de él iban a escuchar porque escuchaban su voz. Y ese Jesús lo dice por eso, porque es así. O sea, uno escucha la voz del Señor. A mí siempre me llamó la atención eso de que el Señor siempre llama por su voz. Claro. ¿Cierto? Pablo, qué sé yo. Lo otro, cuando el hermano Jaime decía que uno de repente cuestiona al Señor, ¿por qué no nos salvaste a todos? ¿O por qué no llamaste a todos? Sí, no sé, a lo mejor nos vienen esos baños de pureza a nosotros como ser humano. Porque me acuerdo también de la Escritura cuando Jesús está hablando con Pedro y Juan viene atrás. Y Pedro le pregunta, ¿y este qué? ¿Y qué te importa a ti? Le dice el Señor. ¿Qué te importa a ti? Preocúpate de ti nomás. Así somos nosotros. Estamos preocupados de cosas que no nos importan. Las decisiones del Señor son de Él nomás y Él está tratando conmigo y así va a ser. A nosotros, claro, a lo mejor en el fondo, de repente nos gustaría que salvara a todo el mundo, a lo mejor. Pero yo creo que si el Señor nos diera el poder de que nosotros, ya, a ver, tú, ¿qué harías por mí? ¿Salvaría a todos? A lo mejor uno diría tampoco, sí, pero a estos no los voy a salvar, a estos que son asesinos tampoco, a los violadores tampoco. O sea, pondría a cuestionarse cosas que no sabemos. Por eso yo creo que es importante eso de la voz del Señor. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Ahora, ¿por qué las ovejas oyen la voz y le siguen? ¿Cuál es la razón? Porque conocen la voz de su pastor. Y porque son sus ovejas. Claro. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que los fariseos no oían su voz y no le seguían? Porque no eran sus. Porque no eran sus ovejas.
Entonces, Por ¿dónde ese se, experimento que dice el hermano. claro, pues, entonces, ¿dónde se encuentra la última causa de por qué alguien viene o alguien no? Gracias. Muchas gracias. Si es oveja o no. Yo me pregunto cuando tengo tantos hermanos y orando por todos y cada uno. Porque somos muchos. Sí. Yo creo en la promesa de Dios, en el pacto que Dios le hizo a mi mamá, en la promesa, digo. Igual uno se pone a pensar al hablar con alguno que es tan duro. ¿Será? Claro, es que uno al final, como digo, como ser humano uno no sabe. Entonces uno no puede andar por la vida diciendo este escogió, este no. Porque No, claro. Dios, eso es una decisión de Dios, como bien dice el hermano, entonces no nos corresponde a nosotros hacerlo. Al menos decir algo como elegido, eso es una palabra muy fuerte, porque elegido es antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿dónde estábamos nosotros antes de la fundación del mundo? No estábamos ahí. Entonces es Dios que lo decide. Ahora, si hay evidencias y el cristiano está llamado a hacer un escudriñar, ¿no? Sobre todo de quién es verdadero cristiano y quién no es cristiano, por los frutos, ¿no? Ahora, no para decir, bueno, tú no eres cristiano y yo sí, sino para, sobre todo con los falsos maestros, por ejemplo, hacer un discernimiento importante en ese sentido. Pero nosotros no podemos hacer ese juicio porque eso es algo que es la decisión de Dios, ¿no? Entonces, ¿Dios a quién nos manda a predicarle? A todos. A todos. Entonces, Dios va a llamar a los suyos. Y así va a ser. Sí. O sea, en realidad me digo la pregunta que a veces me han hecho y porque un Dios tan misericordioso, lleno de amor, elige a unos y a otros desecha, como eternamente, por decirlo, o sea, no sé si sin darle la oportunidad de que si van a creer o no, bueno, yo creo que él lo sabe, pero eso es como que me vuela la cabeza, como que elija a unos y a otros desecha, siendo un Dios como Él es. O sea, yo feliz porque me eligió a mí, pero ¿qué hay si, por ejemplo, yo me pongo en el lugar, qué tal si mis hijos no son elegidos? Claro, lo que pasa es que eso nosotros nunca lo sabemos, no vamos a saberlo. Eso es algo que nosotros tenemos que entregar a Dios, porque no corresponde a nosotros ni salvar a nuestros hijos, ni elegirlos. Es Dios que lo hace. Pero aún así, aunque no sea elegido, él sigue siendo justo. Exacto. Y de hecho, si Dios hubiera salvado solamente a uno de toda la raza humana, eso mostraría su inmensa misericordia. Porque Él no es obligación para Dios salvar a las personas. Él le dijo, el día que comieres del árbol de la ciencia del mal, de cierto morirás. Entonces, Dios sería justo si condena a toda la raza humana. Completamente. Los ángeles aplauden de pie, hermanos, la justicia de Dios. Entonces, que Él muestre misericordia a uno de entre toda esa masa de gente perdida es un acto de gran misericordia. Ahora, Dios no solamente lo hace con uno, lo hace con millones de personas, sus llamados, su iglesia, nosotros. Él lo hace con muchas personas y lo llama y Él forma un pueblo. Dice Apocalipsis que ese pueblo no tiene número. Entonces, Dios es infinitamente misericordioso. Dios no necesitaría Dios salvarnos, pero Él lo hace de su libre y soberana voluntad. Entonces, la misericordia de Dios está fuera de cuestión, está fuera de cuestionamiento, porque Él de hecho es misericordioso. Y cuando, y muchos teólogos han pensado en esto, y esto es lo último que voy a decir, de los incrédulos, sobre todo en el día del juicio, hermanos,
toda la gracia de Dios que reciben los incrédulos, toda la gracia común que reciben, todas las oportunidades, incluso muchos de ellos reciben predicación durante toda su vida. Reciben el aire, reciben sabores, reciben experiencias, ven el mar, ven el cielo, ven tantas cosas y con todo deciden rechazar. Entonces, por eso la Escritura dice, no tienen ninguna excusa, no tienen excusa. Nadie puede decir, tú no me elegiste. No, tú no quisiste. La luz vino al mundo, dice Juan 3:19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso Dios los va a condenar. Entonces, mi hermano, mientras exista aire en los pulmones de las personas que están a nuestro alrededor, hay esperanza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicarles, hablarles de Jesús, hablarles la buena noticia, llamarlos con lágrimas en nuestros ojos, rogarles que vengan a Jesús, que acepten la invitación y orar al Señor para que el Señor intervenga. Y el Señor a su tiempo hará lo que es conforme a su santa voluntad. Al final nosotros tenemos que entregar también eso, entregarlo, descansar en lo que no nos corresponde a nosotros. Una última chiquitito. Una Lo última que- chiquitita. Lo que, como decía Margarita, que Dios, siendo tan grande, tan bueno, que eso no está en duda, que Dios es justo, santo, y que es soberano, que el creador, todo lo que es Dios. Que en algún momento me hicieron esa pregunta y yo todavía no la puedo responder. Okay. Si Dios es tan grande, tan bueno, tan justo, todo. Repito, no está en duda. No lo pongo en duda en ninguna pizca siquiera. ¿Por qué Él permitió la muerte de tantos niños inocentes? Que es la pregunta que me hicieron específicamente. Si Dios es lleno de amor y misericordia. Cuando es que me la hicieron así y yo no tuve, yo dije, Dios es soberano. Dios es soberano. Pero Dios es amor, Dios ama. ¿Por qué permitió eso? Esa fue la pregunta. Y yo todavía no la respondo. Y me dicen, estoy esperando tu respuesta. Bueno, es una pregunta que Muy extensa. da para varios minutos, porque hay varias razones. Pero yo creo que la principal es que Dios es el dueño de la vida. Dios decide si un niño pasa de este mundo al año o a los meses de vida y decide si se va a los 40 o a los 50 o a los 90. Dios nunca quita la vida. Dios no asesina a nadie porque la vida es de Él. Entonces Él hace como quiere y nadie puede decirle por qué haces así. En última instancia es su voluntad y no hay nada más alto que su voluntad al final. Ahora, claro, hay otros argumentos también que cómo trataban esas personas a sus hijos, especialmente la matanza de los cananeos, lo que ellos hacían. Y también entra la pregunta que estuvimos tratando de clase pasada, ¿qué pasa con los niños que se van, ¿no?, de la infancia? Y decíamos que Dios es poderoso y soberano y puede también tener misericordia extraordinaria. Pero Dios no le debe nada a nadie. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos grabarnos en nuestro corazón. Dios no debe nada a nadie. Job dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? ¿A quién le debo algo? Dios no debe nada a nadie. Este mundo está caído, este mundo está sujeto a la enfermedad, a la muerte, a la miseria. Y Dios nos muestra la misericordia todos los días. Y Él no deja de ser misericordioso incluso cuando pasan las tragedias. ¿No? Solo puedo decir eso por el momento. Yo sé que esto da para más y probablemente hay más preguntas, pero tenemos que cerrar acá. Así que sí. Lo que pasa es que yo siempre he notado que los cristianos en general son cuestionadores de Jesús o de Dios. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no es esa la pregunta. Claro. La pregunta es ¿para qué?
¿Cuál fue el motivo para eso? O sea, ¿qué nos lleva a pensar que, suponte, la misma matanza de tantos niños? Porque no es la pregunta por qué lo hizo, sino para qué lo hizo. ¿Cuál es el beneficio que tenemos nosotros con respecto a lo que sucedió? Es como cuando fallece alguien en la casa. A lo mejor esa persona estaba con un cáncer terriblemente dolorido, fallece y uno, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué, Señor, te lo llevaste? Al contrario, ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el fruto de que esa persona, a lo mejor producto de esa enfermedad, alguien conocía a Jesús? En eso había un propósito. Que algunos de los que lo vieron, que supieron, se beneficiaron con Dios. ¿Es para qué? ¿Para qué el Señor hace eso en mi vida? No el por qué lo hizo. Que por qué ya pasó nomás. Pero ¿para qué? Eso. Tenemos que cerrar. No lo voy a decir a la hermana nomás. Ya. No para la clase. Gracias, hermano. Discúlpame. ¿Ya? No, sí. Vamos a orar.